Desde hace un tiempo largo, cada vez más las páginas de los periódicos, las noticias e incluso las redes sociales se convierten en un expositor de actuaciones de aquellos que tienen como finalidad proteger la seguridad. Este concepto parece poético, pero tenga en cuenta que la seguridad es creada por nosotros, sobre todo por nuestros antecesores en el caso de España y Europa. Y ahora, con esa seguridad en la que nacemos, crecemos y nos desarrollamos, que en muchas ocasiones damos por perenne, y debemos ser conscientes de que no siempre, de hecho, que la historia universal nunca ha estado ahí, con tanto aplomo y durante tanto tiempo como la que vivimos, poco a poco la estamos perdiendo. Pues bien, en esta situación, y para proteger esa seguridad, le cedemos el uso de la fuerza, la capacidad de ejercer violencia, a unos profesionales que se encargan de protegerla, a unos profesionales que están tanto en el ámbito público como privado, los policías y los vigilantes de seguridad. Ellos deben ser quienes, cuando la violencia no se da por autoprotección, asuman el riesgo de enfrentarse, de neutralizarla y proteger la seguridad de ese ciudadano o ciudadanos cuya libertad, cuyo libre albedrío, cuyos derechos se veían amenazados o directamente atacados por el ejerciente de esa violencia. Hasta aquí, creo que esta explicación, nada jurídica pero bastante descriptiva, es conocida por todos. No digo que compartida. Puede que no te guste que exista la seguridad pública, o la privada, o ambas. Puedes opinar lo que quieras acerca de los agentes, de los vigilantes. Eso es algo individual. A lo que me refiero es que todos sabemos que aquí y ahora esto funciona así. Se encargan de que el orden no se vea alterado. Y si se altera, tienen potestad para, mediante la violencia, la fuerza y la agresividad, restablecerla. Para ello se les debe dotar de ciertas herramientas jurídicas como la consideración de agentes de autoridad, por ejemplo, profesionales como las armas o demás material, y conocimientos necesarios y específicos, e incluso aportes morales y sociales de cara a los demás, para que el resto vean a estos como miembros positivos de la sociedad. Pero como decía, cada vez es más normal que se juzgue de una manera detallada, puntillosa, diría, exacerbada, poniendo en duda cada segundo de una intervención por parte de estos profesionales. La última, a no ser que entre la grabación y publicación de este programa haya alguna más, es la que ocurrió en el metro de Barcelona, cuando 4 vigilantes redujeron a un sujeto. Las portadas y comentarios en los fanzines iban desde la aseveración de que fue una agresión racista, porque el sujeto reducido era negro, una brutal paliza por parte de los vigilantes, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, sobre lo que queremos reflexionar aquí, es desde un punto de vista criminológico si esas intervenciones son tal y como las enmarcan, brutales, agresivas, sin congruencia, sin proporcionalidad, sin objetividad, y también desde un punto de vista social. Primero, ver si hay una pérdida de esa autoridad real o supuesta, y si podemos, al menos reflexionar sobre el porqué o los posibles porqués, en plural. Bienvenido a Zona Criminal. El 24 de agosto de este 2023 dedicamos el programa a reflexionar sobre otro tema que estaba en el candelero. Nos preguntábamos si el aumento de penas tenía influencia directa en la bajada de la delincuencia. Allí hablábamos sobre el concepto de seguridad, el cual dividíamos en su composición en 2 variables principales: la seguridad real y el sentimiento, la percepción de seguridad. Básicamente, para poder intervenir en el concepto completo, debíamos, por un lado, llevar a cabo una actuación directa y transversal en la delincuencia, donde entrarían aquellas instituciones destinadas a velar por la misma, y de manera longitudinal, comenzar a trabajar en base a acciones que, con el paso del tiempo, lograran en la sociedad los atributos necesarios que otorguen una seguridad palpable a nivel comunitario, sin olvidar la necesidad de esa intervención directa y eficaz, pragmática y necesaria, cuando bien por épocas o hechos concretos se necesitara. Esto
Lo recordamos aquí porque el concepto principal, el de seguridad, es compartido hoy como núcleo y, por tanto, el paralelismo existente es importante tenerlo presente. Básicamente, el concepto de seguridad, antes incluso de dividirlo en variables, puede tener matices. Así, hoy en este programa nos interesa, dentro de la seguridad, su vertiente profesional, aquella que es ejercida por expertos en la materia, que de manera general circunscribimos a la policía en el ámbito público y los vigilantes de seguridad en el privado. Y dentro del constructo, la seguridad, sobre todo enfocada a la finalidad de su protección, tiene de nuevo dos categorías, adivine, la cualitativa y la cuantitativa. Llegados a este punto, tenemos lo siguiente. Como objeto de análisis, la intervención de los profesionales de seguridad, cada vez puesta más en duda, más escudriñada, más específicamente analizada. Pero debemos tener en cuenta un aspecto, y es que estas intervenciones se dan, de manera básica, en dos ámbitos. El primero, respecto a una actuación directa. Esto es, por ejemplo, la persecución y detención de un sujeto, la reducción del metro que poníamos de ejemplo, o cualquier situación en la que el agente o el vigilante es requerido, ya sea por la ciudadanía o por la propia situación, por un delito flagrante. Pero por otro, tenemos la actuación por reacción. Esa en la que normalmente, sin tener una acción previa, se ataca de manera verbal y o física, se agrede o se vilipendia a los profesionales con la intención de provocar un ataque, que puede ser verbal y de nuevo y o físico. Los profesionales que velan por la seguridad, todos están para lo primero, entre más cosas, por supuesto, para detener a aquellos que cometen un delito, para proteger a las víctimas de los que quieren cometer un delito, como decíamos, para proteger la seguridad creada, y esto ha sido así siempre. Lo que no ha sido así siempre en países como España es lo segundo, y ese menosprecio, que por cierto no solo se da en profesionales de la seguridad, sino en amplios sectores que a día de hoy, por lo que podría ser una cultura autoritaria imperante, son tenidos como enemigos de no se sabe muy bien qué o quién, es el objetivo de análisis de hoy, pero por supuesto centrado únicamente en el ámbito de la seguridad, que es nicho de nuestro conocimiento. Bien, esta bifurcación en la comprensión de la protección de seguridad nos lleva a la pregunta que deseamos contestar, o al menos explorar, ya que si la segunda situación no se ha dado hasta hace relativamente poco, debemos preguntarnos por su causa, y esta, en este caso, parece obvia, la falta de autoridad, que, y es lo que vamos a ver a continuación, se da en dos categorías, de nuevo, ya sabe, la cualitativa y la cuantitativa. Vamos a comenzar por ver por qué han perdido la autoridad los profesionales de la seguridad para un porcentaje de la población, de manera cualitativa. También aclarar que es posible que este porcentaje no sea mayoritario, pero sí el más presente en los medios, en las redes sociales y la exposición. De hecho, la Guardia Civil y la Policía Nacional, como representantes de estos profesionales, según la OCU, son dos de las instituciones más valoradas por los españoles, por lo que, inferenciando, esa falta de autoridad no será compartida por la mayoría, pero la realidad es que cada vez se pone más el foco en ella. La importancia de explorar el nivel cualitativo, aquel que podríamos considerar menos objetivo, o si lo prefiere menos positivista, más difícil de medir, es que aquí, donde a nivel mayoritario se ha dado ese cambio. Cuando hablamos de temas ligados a la legislación, como podría ser, por ejemplo, la consideración de los vigilantes de seguridad, de los profesores sanitarios, como agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, nos introducimos en argumentaciones jurídicas, por supuesto totalmente necesarias, porque el derecho rige nuestras vidas, pero dejamos de lado un parámetro no importante, sino vital, para entender estos cambios a nivel social, que es precisamente el aspecto cualitativo. Ya que una vez se ha girado hacia el desprestigio, en este caso hacia la pérdida de autoridad, del principio de autoridad, llámelo como quiera, una vez se ha perdido esa capacidad de posicionarse en el ámbito de su actuación como la autoridad moral,
La vuelta atrás, la reaparición, debe darse en los mismos términos. Da igual que en la legislación consten como agentes de la autoridad, si en la mente de quien debe considerarlo no la tienen. ¿Quiere un paralelismo? Da igual que usted tenga el arma de fuego más eficiente apuntando a un sujeto que va hacia usted, corriendo con un cuchillo. Si ese hombre está decidido a apuñalarle, ni el arma más potente, ni el tirador más certero, ni las advertencias de alto van a pararle. La única manera de hacerlo es o bien disparándole, o bien, retrospectivamente, haciendo que ese sujeto no coja ese cuchillo motu propio. Es decir, por una acción total y puntual, o por una acción longitudinal. En este caso es lo mismo. Por supuesto deben ser protegidos, jurídicamente hablando, pero deben también llevarse a cabo acciones que devuelvan esa capacidad social de ser autoridad cuando le corresponde. ¿Y por qué no vale lo primero? ¿Por qué no recuperan la autoridad cuando son protegidos? Pues porque la autoridad no se la ha quitado la ley, sino acciones fuera de esta. La puesta en duda de todas sus intervenciones, la focalización de los profesionales como los villanos, la transferencia de acciones negativas, la consideración de estos como el chivo expiatorio de pecados que ni siquiera les corresponde cargar, es lo que les ha desprestigiado. A partir de aquí, por ejemplo, la desprotección jurídica, pues es mucho más fácil. Y siendo sinceros, parece que lo han hecho bien. Simplemente ha sido necesario el relacionar dos variables que no tienen correlación, y son el uso de la fuerza y la delincuencia. Y ahora pensarás, ¿cómo que no tienen relación? Sí, relación tienen. Lo que no tienen es correlación. No es lo mismo utilizar la fuerza que ejercer la violencia. La primera se otorga. Nosotros otorgamos a la policía y a los vigilantes de seguridad la capacidad de ejercer la fuerza para salvaguardarnos. La violencia se ejerce para obtener un beneficio propio, agrediendo a terceros, a víctimas. Eso es delincuencia. Los profesionales de la seguridad están preparados para ejercer la violencia en un marco. Nos puede gustar o no, pero así es. Ese marco convierte la violencia en un uso de la fuerza bien delimitado. El delincuente utiliza la violencia como a él le plazca, sin tener en consideración nada más que sus propios criterios. Por lo tanto, no. La violencia no es un concepto cerrado, y no. La violencia, la fuerza y la agresividad que pueden utilizar y deben utilizar en su trabajo los profesionales de la seguridad no es la violencia que utilizan los delincuentes. De hecho, ni se le parece. Pero esto último ha sido lo único que ha conseguido que pierdan esa autoridad. Es así de sencillo, entre comillas, eso es sencillo. Primero, se equipara a los profesionales de la seguridad, tanto policías como vigilantes principalmente, con los delincuentes, porque ambos utilizan la violencia en su día a día. Son dos caras de una misma moneda. Este es el concepto. Cuando ya están equiparados, ambos son los malos. Pero, y he aquí lo importante, es peor lo del policía o el vigilante, porque el delincuente, pues ya sabemos, el pobre se ve abocado a hacerlo por su culpa, por nuestra culpa, me refiero, no por la suya, sino por la tuya. De eso hablamos en el programa de la teoría del etiquetado, que te recomiendo. Pero la policía lo hace por verdadera maldad. Si insistes en esta línea argumental, ambos utilizan la violencia, pero el policía o vigilante peor, porque lo hace por sistema y protegido, contra el pobre delincuente que está a ello abocado. Con esto ya tienes la pérdida no solo de autoridad, sino de legitimidad y una visión negativa que costará mucho revertir. Este es el aspecto cualitativo, el porqué de esa pérdida de apoyo a nivel social. Después, aspectos más sociológicos como la equidistancia a la presión de la mayoría o la asimilación de líneas culturales contrarias a las que estaban aceptadas, hacen el resto. Pasemos ahora a la parte cuantitativa. Aquí sí hay aspectos concretos, digamos empíricos y medibles, tremendamente estudiados, pero básicamente la pregunta en este parámetro respecto a la pérdida de autoridad es: ¿están preparados los profesionales para ejercer esa fuerza, esa violencia? Obviamente, todas las críticas se dan cuando existe el ejercicio del uso de la fuerza por parte de estos y, como decíamos, se escudriña cada intervención por cualquiera, llevándola al límite de la opinión, muchas veces absurda y basada en la incompetencia y el desconocimiento.
Si debemos contestar a la pregunta de manera dicotómica, la respuesta es que no. De hecho, nadie está preparado para ejercer la fuerza tal y como se pide, porque sí, hemos dicho que esta fuerza, si quiere llame la violencia, aquí los eufemismos no nos gustan, que ejerce el policía o el vigilante, y la que ejerce el delincuente son distintas, y lo son, sobre todo, en forma, porque los profesionales deben cumplir unos requisitos que no respetan los delincuentes. De esto, de la objetividad, proporcionalidad y congruencia hablamos hace tiempo. ¿Por qué crees que en la noticia que hemos referenciado se necesitó a 4 vigilantes para someter, sin conseguirlo, a un solo sujeto? Pues porque hay límites. Los profesionales deben minimizar riesgos, y más ahora que son mirados con lupa. ¿Cuántas veces ha pensado que con un simple manotazo, con un puñetazo, se solucionaría una pelea entre borrachos, pero la policía está ahí, mediando y utilizando la fuerza solo en última instancia? ¿Cuántas veces has visto a delincuentes en imágenes de actuaciones reírse, pavonearse delante de los profesionales? ¿Crees que no podrían acabar rápido con la situación? Sí, pero ellos tienen normas, reglas, límites, y a ellos deben circunscribirse, sin hablar de lo pendiente que están de que les graben porque saben que a la mínima les van a condenar, además en todos los sentidos. Y esto hace tiempo que sobrepasó todos los límites. ¿Te acuerdas? Porque probablemente si eres de España lo recuerdes. Aquí fue noticia, cuando un policía que iba en un autobús durante la pandemia recriminó a otro sujeto que se pusiera la mascarilla y recibió una paliza. ¿Por qué no actuó? ¿Has visto el vídeo? ¿Crees que no hubiera podido ejercer una violencia muy superior a su victimario? Pregúntate entonces por qué no lo hizo. Esto es un ejemplo individual, pero a este respecto, como sociedad, vamos por el mismo camino. Seremos agredidos y nadie estará para defendernos. ¿Lo haremos de manera individual? Esta es una pregunta que hacía décadas que no nos hacíamos. Pensábamos que la seguridad era algo externo porque teníamos una buena policía y buenos profesionales. Ahora, como ya he dicho en anteriores programas, no tenemos policía como institución, sí a los mejores profesionales, pero con las manos atadas y desprestigiados. Y cuidado con seguir así, porque la siguiente pregunta que deberá hacerse, de no hallar remedio, es si usted puede autoprotegerse. Bien, tal vez este debate de la autoprotección lo dejemos para otro programa. Siguiendo con la pregunta cuantitativa sobre esa pérdida y sobre la preparación a la hora de evaluar una intervención, tenemos esa limitación, ese encuadre de la actuación. De ahí que normalmente se hagan entre varios profesionales para dañar y lesionar lo menos posible. Pero también existe uno de los aspectos que siempre estará presente y que es prácticamente imposible de dominar. Cuando un profesional se enfrenta a una actuación, digamos, extrema, en donde siente o directa y objetivamente su vida está en peligro, se da un hecho que para el trabajo de los profesionales de la seguridad es contraproducente, denominado estrés de combate. De manera básica, si interesa ampliaremos información al respecto, se trata de un conjunto de hechos que ocurren en tu cerebro y llevan a cabo resultados fisiológicos que tendrán una influencia directa en tu conducta. Y hemos dicho que es contraproducente porque la reacción es puramente biológica, con el fin de salvar tu vida, pero en ese momento tu trabajo es ir hacia el peligro, no evitarlo. Por ejemplo, tus pulsaciones aumentarán, dificultando la puntería. Tu visión se focalizará, el conocido efecto túnel, centrando tu atención en el que crees que es el mayor peligro, obviando los demás. Te paralizarás porque sí, la paralización es un mecanismo de defensa atávico, realmente de cuando era la mejor manera de no ser agredido por un animal o picado por un insecto. Y aún así, deberás quedarte en esa situación, incluso ir hacia ella, y seguir allí hasta que se solucione, sin garantías de nada. Bien, pues esto, el estrés de combate, no puede entrenarse. Es imposible. ¿Sabes por qué? Porque se dan situaciones tan extremas que no pueden reproducirse. Por muy duro que sea el entrenamiento, no se estará ni cerca de hacerlo con un riesgo para la vida. No se entrena con armas reales, con fuego real, con delincuentes reales que desean acabar con la vida de los profesionales. Bueno, de hecho, lo más cerca que normalmente se está es con munición real en el entrenamiento, pero somos conscientes que nuestra vida no corre el mismo peligro que en una situación en la calle. De ahí que es tremendamente importante aprender de aquellos que sí lo han vivido.
Por ello, una persona que ha estado en esa situación está incluso mejor adaptada que aquellos que la entrenan pero no la han vivido. Pero esto no puede cambiarse en esencia, es decir, no podemos modificar la naturaleza del hombre. Lo que sí se puede es seleccionarla, es decir, en estos casos, y lo vemos bien en la elección de los operadores de las unidades más operativas, se buscan aquellas personas que pueden dominar o que su respuesta con la aparición del estrés de combate es la más adecuada a los objetivos buscados, de manera natural, intrínseca, predispuesta. Por otro lado, respecto a la formación más general, por supuesto que es mejorable. Por ejemplo, el que dentro de ese marco de actuación de los profesionales respecto a la utilización de las armas de fuego esté el disparar a zonas no vitales, y entendamos estas como los brazos y las piernas, aunque bueno, por ahí está una tal arteria femoral que cuidado, y que la mayoría de las siluetas de entrenamiento carezcan de estos, pues no tiene mucho sentido. Así que es manifiestamente mejorable, ya sin aplicar conocimientos muy específicos, simplemente por lógica elemental. O la formación continua en esa utilización de la fuerza, y no digamos ya en la seguridad privada, donde la continuidad en estas acciones o incluso el material otorgado deja mucho que desear. De hecho, tanto en el ámbito público como el privado, siempre que se observa una diferencia en el actuar, cuando un profesional tiene herramientas y no solo materiales, sino por ejemplo de combate, en aplicación de técnicas, etc., lo más probable, con un 99,9% de probabilidades, las ha adquirido por su cuenta. Y sí, esto es así, no debería, o al menos hasta que cambiara el sistema. Así que, como ve, esta necesidad de mejora en los aspectos también cuantitativos, junto con los cualitativos vistos que contienen una premeditación más clara en la obtención de su objetivo, han sido, al menos a mi juicio, los que han llevado a esa pérdida de autoridad por parte de los profesionales, que no olvidemos, sí tendrá, y tiene ya, una correlación directa con el aumento de la delincuencia, de lo que también hablamos. Estamos viviendo en tiempos fáciles. Hemos vivido en tiempos fáciles en donde hemos puesto el foco, no solo en este tema, sino en muchos, de manera equivocada. Pero no pasaba nada, porque el marco no era violento, el equivocarse no tenía consecuencias. Pero la falta de consecuencias, la vida fácil, atrae a aquellos que quieren aprovecharse, y si encima son defendidos por aquellos que nunca han vivido en la adversidad, la cosa va más rápido. Tal vez estemos a tiempo de solucionar algo, tal vez no. Tal vez sea cíclico y pasemos de tiempos fáciles y hombres débiles a tiempos difíciles, donde esas personas débiles sean devoradas y sean los siguientes hombres fuertes quienes creen de nuevo la facilidad. No hay imperio que 1000 años dure, por lo que igual estamos viviendo la decadencia de nuestros buenos tiempos. Si somos realistas, los datos y la historia nos indican que es el comienzo del ocaso. Tal vez no podamos hacer nada más que alargarlo, pero no olvidemos que en este caso, en el caso de la seguridad, sí podemos, siendo justos, devolver aquella autoridad a los que como sociedad formamos para proteger. Si no, será el sálvese quien pueda, y la pregunta mutará a saber si tú podrás salvarte, y si la respuesta es no, mala suerte, ya será tarde. La seguridad, a nivel social e individual, es uno de los conceptos más importantes a lo largo de la vida, que hemos dado por hecho. Tal vez necesite una revisión, tal vez un nuevo paradigma, tal vez un cambio drástico, tal vez todo esto, y más, no digo que no, pero lo que no podemos hacer es olvidarnos de ella, o peor aún, negarla y desprestigiarla. Y hasta aquí el programa de hoy. Dejo en la descripción las referencias tratadas y algo de bibliografía para profundizar en el tema. No me queda más que invitarte a seguirnos en las redes sociales del podcast y del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.